Hola a todos, espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a ver bioseguridad y la importancia en el lavado de manos. El lavado de manos es uno de los hábitos que más se ha promovido en el mundo como parte esencial de una cultura de autocuidado y de prevención. Recordemos que en el año 2020, a través de la pandemia COVID-19, se masificó esta sana costumbre y se convirtió en protagonista en todo lo que eran los medios de comunicación y las redes sociales, ¿sí? Era una recomendación imprescindible en diversos espacios, tanto sociales como laborales como familiares, el utilizar el lavado o higiene de manos para poder disminuir la propagación del virus, ¿sí?, que ocasionaba el COVID-19. Hoy quedó más arraigado a partir de la pandemia el lavado de manos y en cuanto la pandemia se disminuyó y se pudo controlar, quedó esa conducta y se debe sostener en el tiempo el lavarse bien las manos y con la frecuencia que se merece. Siempre hay que recordar que el lavado de manos salva vidas, ¿sí? Es una medida efectiva, sencilla y económica, ¿sí? Lo más importante es que es económica, quiere decir que tiene acceso cualquier persona, ¿sí? No lo va a limitar su poder socioeconómico, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que es la medida más eficaz para poder reducir infecciones y hace parte de las recomendaciones de la lucha contra la resistencia antimicrobiana, que es una de las 10 principales amenazas para la salud pública a las que se enfrenta la humanidad. La higiene de manos o simplemente el llamado lavado de manos es el acto, ¿sí?, de lavarse las manos con agua y jabón con la intención de eliminar restos de suciedad, grasa, microorganismos y otras sustancias que pueden ser dañinas o no, ¿sí?, para el ser humano. Y como les mencioné en la diapo anterior, el lavado de manos salva vidas, ¿sí? Entonces es como meta dentro de nuestro ámbito tanto laboral como social exigir uno a otros tener las manos limpios, ¿sí? El poder tener acceso a agua y jabón, o bien si no tenemos acceso al agua a través del gel hidroalcohólico, permite reducir la contaminación, ¿sí?, microbiana, tanto de patógenos como no patógenos. Entonces, eso tiene que quedar bien en claro. Así que el lavado de manos salva vidas. Y como medida de concientización a nivel mundial, ¿sí?, no es algo de nuestro país, sino que conlleva a todo el mundo, y seguir con este lema de que el lavado de manos salva vidas, se estableció que el día 15 de octubre es el Día Mundial del Lavado de Manos, ¿sí? Acá les subí una imagen, en este caso la imagen es de la Sociedad Argentina de Pediatría, pero el Día Mundial del Lavado de Manos se debe promover desde todas las instituciones, ¿sí?, y se pone un día a fin de, en que sea una vez al año, recordar la importancia que tiene el lavado de manos. Bueno, dicho esto, acá tomé una publicidad, ¿sí?, algo más cercano a lo que ustedes se van a manejar, que es en una clínica dental, donde promueven el lavado de manos, ¿sí?, y cuenta que ahora a medida que avance la clase lo vamos a ver, hay dos tipos de lavados de mano, tanto el quirúrgico como el lavado clínico, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estableció 5 momentos que son imprescindibles para el lavado de manos, ¿sí? En torno a la clínica dental sería al momento previo, ¿sí?, de tocar al paciente, antes de realizar una tarea, ¿sí?, limpia o aséptica, después del riesgo de exposición, después de tocar al paciente y después de tocar el entorno al paciente, ¿sí? El entorno al paciente sería cuando se terminó la consulta odontológica, ¿sí? En ese caso tenemos que lavarnos, el profesional, el asistente
asistente dental, lavarse las manos a fin de reducir por completo la transmisión de algún patógeno, ¿sí?, sobre alguna aerolización que pudo haber provocado durante la práctica dental en ese paciente. Un correcto protocolo de lavado de manos reduce el riesgo de transmisión de infecciones, ¿sí? Es primordial para poder disminuir las infecciones el lavado de manos, ¿sí? Es la principal barrera, ¿sí?, de propagación. Entonces es muy importante el lavado de manos dentro, ¿sí?, del consultorio odontológico. Bueno, en esta diapo está representado el protocolo de lavado de manos de la OMS, ¿sí?, los 5 momentos que recién les contaba, para el lavado de manos, tanto como para el odontólogo como el asistente dental, ¿sí? El primer paso es el momento previo antes de tocar al paciente, ¿sí? Cuando uno se acerca al paciente, tenemos que estar seguros de realizar este lavado para eliminar posibles gérmenes, ¿sí?, que se puedan transmitir. Como segundo, el lavado de manos antes de realizar una tarea limpia o aséptica, ¿sí?, para proteger al paciente de gérmenes que puedan entrar en su organismo. El tercer lavado de manos sería después del riesgo de exposición a aerosoles, ¿sí? Después de retirarse los guantes, el odontólogo, el asistente dental, se debe realizar un lavado de manos, tanto para protegerse a sí mismo como para proteger el entorno. El cuarto lavado de manos sería después de tocar al paciente en la última instancia, ¿sí?, cuando la consulta finaliza, lavarse las manos. Y quinto sería después del contacto con el entorno del paciente, ¿sí?, después de lavarse las manos, al finalizar la consulta, donde ya desinfectamos el sillón odontológico y distintos elementos, ¿sí?, en torno al consultorio. Bueno, dentro del ámbito sanitario existen diferentes técnicas de lavado de manos. Lo podemos clasificar en lavado de manos clínico y en lavado de manos quirúrgico. Vamos a empezar con el lavado de manos clínico. Dentro de este lavado podemos diferenciar a su vez 3 tipos de lavados: el lavado higiénico con agua y jabón, el lavado antiséptico y el lavado a base de un gel hidroalcohólico, o bien llamado gel a base de alcohol. Para realizar este protocolo de lavado de manos se debe seguir unos pasos básicos, ¿sí?, que primero es mojar las manos con agua tibia, luego aplicar 2 pulsaciones del dosificador y enjabonarse manos y muñecas, ¿sí?, al menos por 30 segundos, y tener en cuenta de frotar palma con palma, limpiar los dorsos y entrelazar los dedos, ¿sí? Hay que hacer un movimiento entre los dedos y no olvidarse nunca del dedo pulgar. Enjuagar con abundante agua y luego secar las manos con una toalla que sea desechable, ¿sí? Y en lo posible cerrar el grifo, ¿sí?, cerrar la canilla con esta toalla desechable para así evitar una posible contaminación, ¿sí? El objetivo de este lavado de manos clínico va a ser eliminar lo que es la suciedad, la materia orgánica y la flora transitoria antes y después del contacto con el paciente. Los pasos que antes le mencioné estaban bien claros para un lavado de manos con agua y jabón, ¿sí? Pero a su vez habíamos dicho que dentro del lavado de manos clínicos podíamos tener también el lavado antiséptico. En este caso se sigue el mismo protocolo, los mismos pasos que vimos en la diapo anterior, pero en vez de utilizar un jabón común, vamos a utilizar un jabón antiséptico, ¿sí? Un jabón antiséptico por excelencia dentro del entorno odontológico es el jabón de clorexidina. Y a su vez teníamos un tercer tipo de lavado de manos clínicos, que es el lavado de manos a base de un gel hidroalcohólico, ¿sí? En este caso se utiliza siempre y cuando no tenemos acceso al agua, ¿sí? Y simplemente es colocar en nuestras palmas de las manos una cantidad de gel hidroalcohólico, se frota las manos y se las deja secar, ¿sí?
Este tipo de lavado se utiliza, como les dije recién, cuando no tenemos acceso al agua, ¿sí? Cuando tenemos acceso a agua, siempre se recomienda utilizar el lavado de manos, tanto como un jabón común como un jabón antiséptico, ¿sí? Y por último, teníamos, además del lavado de manos clínico, el lavado de manos quirúrgico, ¿sí? Como la palabra lo dice, el lavado de manos quirúrgico va a estar en el ámbito quirúrgico, ¿sí? En el ámbito de una cirugía. En este caso vamos a tener que ser un poco más estrictos, ¿sí? En el lavado de manos. Es importante tener en cuenta que antes de iniciar el protocolo de lavado de manos quirúrgicos debemos retirar anillos, relojes y pulseras, ya que cualquier elemento de ellos puede actuar como reservorio de gérmenes, ¿sí? Entonces es muy importante que antes de iniciar el protocolo de lavado de manos quirúrgicos retiremos estos accesorios. A su vez, tenemos que tener en cuenta que el objetivo del lavado de manos quirúrgicos va a ser, al igual que el lavado de manos clínico, la eliminación de toda la flora transitoria, ¿sí? Nada más que en este caso tenemos que tratar de arrastrar todo lo que encontremos en las manos, ¿sí? Y para ello la limpieza tiene que ser más exhaustiva, ¿sí? Y además de abarcar solamente manos y muñecas, debemos lavar antebrazos, codos y las uñas, ¿sí? Tenemos que hacer un foco especial en llevar el lavado en todo el brazo, ¿sí? Cabe mencionar que este lavado de manos quirúrgico, así como el lavado de manos clínico, lo teníamos que hacer antes y después de la atención al paciente, el lavado de manos quirúrgico se debe realizar antes y después de una cirugía. Y bueno, para finalizar la clase de lavado de manos, ¿sí? Tenemos que hablar de lo que es el uso de guantes. Es importantísimo el lavado de manos, ¿sí? Pero también es fundamental el uso de guantes en la clínica. Ahora bien, el uso de guantes tiene que quedar bien en claro que no va a sustituir en ningún caso el lavado de manos, ¿sí? Los guantes son la protección de barrera más importante. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Reducen la posibilidad de contaminación entre los trabajadores y los pacientes, pero no va a sustituir nunca el lavado de manos, ¿sí? El uso de guantes se debe utilizar luego de que hubo una higiene de manos, ¿sí? Entonces, primero tiene que haber una higiene de manos, luego coloco el guante, se termina la práctica odontológica, se retira el guante y se vuelve a realizar una higiene de manos. Además, es importante tener en cuenta que los guantes contaminados, ¿sí?, se deben desechar sin entrar en contacto, ¿sí?, con superficies ambientales limpias. ¿Esto qué quiere decir? Yo descarto el guante en cuanto termine la práctica odontológica en la bolsa que corresponda, ¿sí?, evitando cualquier contaminación cruzada. Entonces, siempre tener en cuenta que se realiza el lavado de manos, luego se colocan los guantes, se realiza la práctica odontológica, se retiran los guantes y se vuelve a realizar un lavado de manos. Bueno, y para ir finalizando la clase les voy a compartir dos imágenes que está establecido a través de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, de los 11 pasos, ¿sí?, de la limpieza de manos, ¿sí?, con agua y jabón. Y en la siguiente diapositiva con un gel hidroalcohólico en caso de que no tengamos acceso al agua. Y recuerden siempre, a modo de memoria, que la duración del lavado de manos dura lo que dura la canción, ¿sí?, del feliz cumpleaños. Se estima, ¿sí?, que el procedimiento del lavado de manos con agua y jabón
debería llevar al menos entre 40 y 60 segundos. Ustedes fíjense en que solo hay que dedicarles 1 minuto, ¿sí?, de lo que es el lavado de manos. Entonces no nos saca tiempo, ¿sí? Es 1 minuto y evitamos que se sigan propagando, ¿sí?, microorganismos patógenos y no patógenos que puedan alterar, ¿sí?, distintos trastornos en la salud del humano, ¿sí? Entonces, muy importante esto de lavarse las manos antes y después de la atención del paciente. Bueno, espero que haya quedado clara esta clase. Nos vemos en la clase siguiente y cualquier duda me escriben por el foro.